Hola, hola, bienvenidos a nuestra semana número 11. Esta es la sesión número 1 y en esta clase vamos a trabajar el alfil malo. Y bueno, para definir el alfil malo, pues primero debemos contar con la posición de nuestros peones. Entonces, la posición de los peones va a ser fundamental para identificar si es un alfil malo o es un alfil bueno. Entonces, en este ejemplo, en esta posición, tenemos la pareja de alfiles de ambos bandos y observemos que aquí pues los alfiles blancos están en el centro. Sin embargo, veamos que la posición de los peones está en casillas de color blanco. Entonces la regla dice que para tener un alfil bueno, pues debemos tratar de colocar nuestros peones en casillas de color contrario a este alfil, ¿sí? Al color del alfil. Entonces en este caso el alfil bueno de las blancas pues sería el alfil que tiene mayor movilidad. Si vemos, pues es el alfil de casillas negras, y pues el alfil malo sería el que está bloqueado por sus propios peones, ¿sí? En este caso el alfil de D3 de casillas blancas. Si miramos al otro bando, pues vemos que el alfil que tiene mayor movilidad pues es el alfil de casillas blancas, porque el alfil de casillas negras pues veamos que sus propios peones no le permiten movilizarse, ya que están bloqueando su paso. Entonces siempre que tengamos un alfil vamos a tratar de mantener los peones en las casillas contrarias de ese alfil. Y si el bando contrario tiene un alfil, entonces vamos a tratar de colocar nuestros peones en las casillas del mismo color de ese alfil, ¿sí? Para evitar que él tenga movilidad. Entonces vamos a ver unos ejemplos de partidas de grandes maestros y vamos a ver un poco más a fondo cómo identificamos el alfil malo o cómo crearle al contrario un alfil malo. Bueno, esta es una partida de Karpov contra Lautir. Karpov es un jugador ruso, campeón mundial en un tiempo, y Lautir no lo conozco, pero también es un fuerte jugador. Una partida de 1992, y pues bueno, vamos a ver. Aquí se jugó un gambito de dama, y bueno, entonces vamos a ir a la parte que nos interesa, que es el medio juego. Y bueno, aquí las piezas blancas pues tratan de desarrollar, y bueno, aquí hay un problema de esta apertura y es para las negras, y es el alfil de dama, ¿sí? Que queda ahí completamente encerrado, y pues el intento del negro durante la partida es tratar de hacer que su alfil salga, ¿sí? Pero pues las blancas van a evitar a toda costa que eso ocurra. Vamos a ver cómo lo hacen las blancas. Por ejemplo, entonces aquí jugaron B6 y las blancas hicieron E4, rompiendo el centro. Ojo acá entonces, porque si no capturan, ¿sí?, nos estarían amenazando un doble al alfil y al caballo. Entonces obligatoriamente el negro pues debe capturar, ¿sí?, y lo hace de caballo. Y capturan acá de caballo y capturan de peón y dama por peón. Listo, entonces ya está amenazado el punto de C6, ¿sí?, por la jugada B6 que debilitó el peón. Y pues ahora las negras pues tienen que defender ese punto y lo hacen con alfil B7. Listo, el peón no se puede mover porque el alfil está ahí en el aire. Entonces las blancas continuaron alfil F4, torre D8, torre A D8, alfil por F6, dama por D6, perdón, caballo E5, y viene caballo por caballo. Aquí hicieron un cambio total. Lo recomendable es tratar de mantener al menos una pieza o una pieza menor más el alfil débil, ¿sí? Porque pues en algún momento la otra pieza pues podría ayudarnos a cubrir las casillas que no alcanza a cubrir esa pieza débil. Entonces bueno, lo recomendable es no cambiar las piezas tan pronto. Y bueno, aquí la dama pues retrocede al ataque de la torre, y bueno, acá
el alfil pues retrocede, porque la idea es jugar C5 en algún momento, ¿sí? Avanzar el peón, pero pues las blancas están evitando eso a toda costa, y pues veamos que el alfil está sin juego aún todavía. Entonces bueno, aquí encontramos una columna abierta, que ambos bandos pues la están disputando, y pues que realmente las blancas pues quieren cambiar todas sus piezas para tratar de dejar un final de peones con alfiles, un alfil fuerte del blanco y un alfil débil del negro. Entonces la idea del blanco, la idea de Karpov, es cambiar todas las piezas. Alfil A8, ¿sí? Con idea de jugar C5 y liberar ese alfil. Pero aquí las blancas pues juegan cambio de torres, y viene torre de 1. Esta jugada pues no es tan recomendable, ya que después de capturar pues hay que capturar de alfil, y cuando se captura de alfil pues entonces la dama puede entrar sobre la columna abierta e introducirse sobre la séptima fila de las negras. Entonces acá cambiaron, y pues la dama amenaza al alfil. El alfil vuelve a su casilla de F3 para seguir amenazando el peón de C6, bueno, el alfil de A8. El peón no se puede mover. Y bueno, aquí lo que ocurre es que si por ejemplo la dama va a entrar en la séptima fila de las negras, ¿sí? La segunda de las blancas, y pues va a venir a amenazar los peones del ala de dama. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, esto es lo que veíamos la vez pasada de las columnas abiertas, y como la invasión de las torres o de la dama sobre la séptima fila, y el ataque que tiene sobre estos peones. Entonces bueno, aquí pues el blanco sacrifica un peón a cambio de tener una mejor posición. Entonces juegan B3, dama por A2, B4, dama A1 jaque, y bueno, única acá rey H2, y las negras acá pues se equivocan un poco, juegan dama A6. Bueno, acá tenían otra jugada mejor, que era dama A3, ¿sí? Tratar de atacar los peones, pero pues ellos tratan de jugar la dama A6 para tratar de liberar el alfil. Siempre fue el objetivo del medio juego. Ahora ya vamos a dar paso para el final, y bueno, la dama se devuelve a C8 para evitar que la dama negra pues nos estaban amenazando el mate de pasillo ya al fondo. Entonces bueno, dama C8, y aquí pues las negras aprovechan para jugar, bueno, las blancas aprovechan para jugar C5, ¿sí? Ya definitivamente el peón pues queda bloqueado, y con ello pues su alfil de casillas blancas prácticamente queda sin juego. Bueno, aquí cambian B por C5 y dama por C5. Las negras juegan A6 y dama E7. Bueno, entonces aquí se ve cómo las blancas se introducen en la séptima fila, y su alfil pues no está funcionando, el alfil de las negras. Entonces el peón ahora de B4 pues está controlando a estos dos peones de acá, y el objetivo pues siempre ha sido impedir que ese alfil juegue, bueno, que salga a flote. Juegan las negras G6, y bueno, esa jugada pues veamos que todos los peones van contra las reglas del alfil malo. Entonces si está el alfil de casillas blancas, la idea sería que los peones estuvieran de lados oscuros, ¿sí? Entonces sería que los peones estuvieran en casillas de color negro, pero veamos en este ejemplo, aquí todos los peones están en las casillas del mismo color del alfil, por lo tanto decimos que este alfil es su alfil malo. Por el contrario, veamos que el alfil de casillas blancas, de las blancas, está en casillas, está ocupando un buen lugar en F3, amenazando el peón de C6, y además la mayoría de sus peones están en casillas contrarias a su color. Entonces bueno, aquí juegan G6,
Sin embargo, pues veamos que las casillas quedan bastante debilitadas y vamos a ver cómo aprovecharon eso las blancas. Entonces juegan H4 y las negras acá terminan de como embarrarla, bueno, porque pues debieron haber jugado otra cosa, o H6, pero pues ya total sus peones quedan completamente sin movilidad, porque veamos que los del ala de dama pues no se pueden mover gracias al peón de B4 y pues estos peones pues también quedan acá. El de G6 pues no puede avanzar y el de H5 pues ha bloqueado al de H4. Entonces vamos a ver cómo lograron o aprovecharon esa ventaja las blancas. Rey G3 y ahora la idea es tratar de meter este rey por este lado, ¿sí? Y amenazar mate con la dama en G7. Las negras pues en su desesperación juegan dama B7, dama por B7, ya cambiaron y ahora sí pues queda un final que queríamos, el final de alfil bueno contra alfil malo, y ya simplemente es aprovechar esa ventaja. El rey avanza, rey F8, rey E7, listo, alfil E4 y veamos que ahora el blanco pues va a intentar avanzar sus peones y tratar de dejar un peón libre para coronar. Entonces aquí juegan alfil A8, vemos que las negras pues no tienen mucho por hacer, no pueden mover sus peones del ala de dama, tampoco pueden avanzar sus peones del ala de rey porque están bloqueados, bueno, excepto el de F7, pero vemos que el de F7 pues no tiene paso porque a F5 pues peón al paso y pues F6 jugaríamos F por E por F6. Entonces acá juegan F3 y pues el alfil veamos que está prácticamente, las negras ya no tienen nada que hacer, alfil B7, alfil A8, capturan los peones y bueno, aquí no se juega rey por H5 porque las blancas quieren evitar F5 y entonces juegan F4 con idea de alfil F3 y pues acá ya las negras se rindieron porque ya pues este peón de H4 va a coronar y las negras no pueden evitarlo. Entonces bueno, este fue un ejemplo de alfil malo contra alfil bueno y veamos que todo se centró desde la jugada B6 y este peón de C6 pues quedó algo débil y fue el punto de ataque de las blancas todo el tiempo. Entonces bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, en esta partida tenemos un ejemplo de Smilov contra Rudanovsky. Y bueno, en esta partida, esta es una siciliana. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo. O bueno, aquí las blancas lograron crearle un alfil malo a las negras. Entonces vamos a ver la partida siciliana. Jugaron E6, D4, peón por caballo por D4, caballo F6 y bueno, entonces se enrocaron, enroques en el mismo flanco de rey, alfil E2 y alfil E3, los dos alfiles. Bueno, acá juegan F4, un plan común de la siciliana y bueno, aquí cambiaron el caballo y capturaron. Entonces bueno, aquí a la jugada E5 ¿sí? Se ha creado un espacio, aquí una casilla y un peón retrasado, ¿sí? Entonces eso es lo que va a hacer el punto de ataque en adelante para las blancas, el peón retrasado y la casilla de D5. Entonces ya imaginarán más o menos cuál es el alfil que tenemos que eliminar del tablero. Entonces bueno, jugaron alfil E3 devolviendo el alfil y juegan alfil E6 para defender precisamente esa casilla. Entonces bueno, vamos a ver qué ocurrió. Jugaron F5 y jugaron alfil C4. Entonces aquí pues este cambio no es tan bueno porque ese es el alfil que está cuidando las casillas blancas, que precisamente ese es el peón retrasado y las casillas son las que van a quedar débiles si ese alfil se cambia. Y efectivamente las blancas aceptan el cambio
y las blancas siguen con el plan. Ahora la pieza que sigue defendiendo esa casilla pues es el caballo de F6, y en este momento pues el caballo no se puede mover porque pues su alfil está clavado. Entonces las blancas aprovecharon eso y jugaron alfil G5, y a la siguiente jugada del negro pues cambiamos el caballo, y después de alfil por F6 pues se ha creado un caballo acá infinito. Este caballo es casi que imposible de quitar de acá porque pues no hay peones que lo puedan atacar, y el alfil de casillas blancas pues tampoco está en el tablero. El caballo pues ya vemos que las negras se quedaron con un alfil nomás, y pues el blanco ha logrado su objetivo, crear un caballo muy fuerte en la casilla de D5 y un alfil malo de las negras en la casilla F6. El alfil malo pues veamos que se identifica porque sus peones o su peón más adelantado está en la misma casilla, o sea del mismo color que el alfil, o sea de las casillas por donde transita el alfil. ¿Sí? Entonces el alfil malo se reconoce porque el peón más adelantado de su mismo bando está en el mismo color de las casillas por donde transita el alfil. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo aprovechan eso las blancas para lograr la victoria en esta partida. Entonces juegan alfil de 8 y pues bueno, controlando las casillas del caballo de E7 y C7. En C7 pues ojo porque hay un posible doble. C3, bueno aquí se prefirió jugar alfil de 8 y no dama por C2 porque a dama por C2 entonces vendría torre F2, y cuando la dama pues se mueva a C6 defendiendo siempre esta casilla pues va a venir torre C1 y pues ya no se va a poder evitar. En cuanto la dama se mueva pues vendría el doble de caballo a las dos torres. Entonces por esa razón las negras hicieron alfil de 8. Bueno, aquí C3 defendiendo B5 y jugaron B3 atacando a la dama, y ahora dama C5 jaque, rey H1, y veamos cómo ahora las blancas pues van a aprovechar su caballo y van a tratar de atacar el flanco de rey. Bueno, entonces siguió la partida rey H8 y F6. Entonces viene el ataque sobre el flanco de rey y hacia el enroque del negro. Entonces F6, una jugada muy fuerte que amenaza capturar pues el peón de G7 y destruir el enroque corto. G por F6 y dama H4. Entonces veamos la fuerza que tiene este caballo de D5, ¿sí? Que está amenazando ahora el peón de F6, y pues bueno, aquí aparece una columna abierta que dentro de poco pues aprovecharán las blancas para amenazar al rey. Torre G8 y viene caballo por F6, torre G7 y torre G3. Después de alfil por, entonces viene alfil, dama por alfil, y entonces bueno, aquí la torre está clavada, no puede capturarla la otra torre. Pues viene entonces la otra torre a defenderla, ¿sí? Porque las blancas están amenazando mate en G7. Y bueno, entonces ahora viene pues ya tenemos esa torre clavada, no se puede mover, la otra torre la está defendiendo, es decir, casi que están inmovilizadas las piezas negras, y pues la idea es ahora poner todas las fuerzas a trabajar. Entonces como la torre de A1 no estaba haciendo mucho, pues viene la torre 1 a amenazar el peón retrasado de las negras, que es el peón de D6, y también pues planean jugar sobre la tercera línea para apoyar a su torre de G3. D5, torre por G7, torre por y torre por D5, y aquí las negras abandonan porque pues ya están prácticamente perdidas. Las blancas pues están amenazando torre D8 y pues ya no tienen nada que hacer. Si por ejemplo dama F8, pues de todas formas torre D8, y pues las negras pues tienen que abandonar la partida.
pues porque van a perder la dama, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo, otro ejemplo más de alfil malo y cómo aprovechan eso las piezas contrarias para ganar la partida. Bueno, por último veremos este ejemplo, es una partida de Judith Polgar, lleva las blancas. Y bueno, aquí en este ejemplo pues también se jugó una siciliana. Y bueno, la pregunta es cómo jugarían acá las blancas. Y bueno, el turno es de las negras, pero acá en esta partida pues jugaron alfil por alfil. Y después de A por B3, pues entonces lo mismo ocurrió. Quedó este peón, esta casilla débil, un peón retrasado. Y ahora el aprovechamiento es de las piezas blancas. Y vamos a ver cómo jugó Judith Polgar esta partida, este medio juego. Entonces amenazando, columna abierta, miremos la columna abierta, ya dominada por las blancas, amenazando la debilidad. Y ahora viene alfil G5, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues tratar de colocar un caballo en D5. Vino torre C8, caballo E1. Entonces caballo E1 pues para apoyar el peón de C2. Y después de alfil por, caballo por, y vino caballo D4, caballo D5, entonces caballo por. Y pues acá hay que tomar de torre, porque si tomamos de peón pues hacemos que este peón quede fuerte. Y la idea es tratar de mantenerlo débil, retrasado y débil, con la columna abierta. Entonces, torre por, torre C5, la torre apoya, capturamos de nuevo con torre. Y pues la idea es tratar de colocar un caballo en D5. ¿Cómo lo haríamos? Entonces pausa el video y analizamos. Entonces el camino del caballo sería este, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo hacen. Entonces viene torre C5, la torre se devuelve y veamos el plan del caballo. Caballo D5 y ya veamos que el alfil de casillas negras, de las negras, es un alfil malo, porque sus peones están colocados en las casillas de su mismo color. Y pues este caballo es un caballo muy fuerte y que prácticamente es imposible quitarlo de ahí. Entonces continúo torre C5 y lo único que tendrían las negras sería sacrificar su torre por el caballo, calidad por pieza, y bueno, no lo hicieron. Sin embargo, pues veamos que toda la partida su alfil y no tuvo movilidad, y el caballo pues fue algo pretencioso en la casilla de 5. Acá pues la idea es que al jaque pues viene rey G7 y bueno, aquí viene un final bien bonito, pero eso se los voy a dejar de tarea. Entonces juegan las blancas y ganan. Bueno, esto fue lo de alfil de casillas, bueno, de casillas malas, no, sino el alfil malo. Espero haya quedado claro el tema y pronto les dejaré unos ejercicios para trabajar en casa. Cuídense mucho, chicos, nos vemos en una próxima sesión.